Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por despertar, por abrir nuestros ojos, por estar unidos en comunión con hermandad, Señor. Gracias te damos por la vida, por la salud, por tu misericordia y por tu amor, porque tú nos escogiste, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Gracias te damos por la palabra, por este culto, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú vas a restaurar en cada una de las vidas de nuestros hermanos. A los que después verán este video, Señor, también alcánzalo, Señor Jesús. Señor, te damos las gracias y tú toma control de la alabanza, de la palabra, para que nosotros podamos ponerla por práctica, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos aquí presentes, a todos los hogares representados, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muy grande es el Señor y para siempre su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre
ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Es grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia.
porque nos has unido como un ejército victorioso. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el lana y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé. No se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé. No se levantarán más. Perseguí a mis enemigos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé. No se levantarán más. No se levantarán más. No se levantarán más. Aleluya. Oh sí, Señor, nos has dado autoridad y poder. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear hoy la buena batalla! Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. Conmigo le llaman que
Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado. Dilo fuerte, fue cantando, otra vez gritando. Nube en el desierto, cantamos fuerte, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que se oiga tu pueblo diciendo, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, con mi alabanza pelearé, porque danza y pandero yo daré. Cimbal mi trompeta sonaré, y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Levanta tu voz esta noche y lo fuerte. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, y danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré, y con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor. Vamos, cántalo fuerte conmigo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Sí, Señor. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Yeah, yeah. Sí, Señor.
campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor. Eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Hey, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Júbilo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Sí, Señor. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Yeah. ¿Cuántos tienen un Dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Él es el poderoso de Israel. Dilo. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga. Cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. No hay nadie como tú, Señor. Si lo que es danza. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros con júbilo. La 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 la. Gózate. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros. Que se oiga todo el pueblo. La 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 la. La 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 la. Gracias, Señor. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas,
persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo,
movido en la disposición de nuestros corazones, Señor, en la necesidad de ti. Como dice tu palabra, Señor, de estar injertados en ti, permanecer en ti, Señor, para poder ser saciados de ti. Gracias, Padre Santo. Y así, Señor, como hemos adorado tu nombre, como hemos reconocido que solo tú eres Dios, en ti está todo y nuestra vida es por ti. En ti, por tu gracia y misericordia, Cristo Jesús, ahora nos disponemos para recibir de ti, recibir tu palabra, recibir tu dirección, recibir tu exhortación, tu corrección, Señor, que es para vida. Te pedimos que nos prepares a nosotros como tierra fértil, para que esa semilla quede y se enraíce en nuestros corazones, en nuestra vida y tenga el proceso de crecimiento que tú le das, Señor, porque tu palabra jamás vuelve vacía. Te pido, Señor, que tomes a tu siervo, Señor, para que a través de él fluya tu palabra, tu verdad, tu guía y sea tu voluntad, Señor, primeramente para él y así como para todos nosotros y para aquellos que escucharán y verán este video, Señor. Gracias, Padre. Sea bendecido tu nombre en nuestras vidas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás vamos a continuarlo en los próximos días. Y quería partir con el texto que está en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículos 2. Dice: Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, quería hoy día hablar, por ejemplo, de causas de contaminación espiritual. Ya, hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran que nosotros tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir y poder, ¿cierto?, adentrarnos en una nueva forma de vivir, la cual nos da Dios. Por ejemplo, en las Escrituras dice de que si alguno está en Cristo Jesús, he aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, eso nos muestra no como algo que pasó, ¿cierto? Aunque sí pasó, sino como también un presente continuo. Es como que yo pudiera, sin perder el sentido del texto bíblico, decir, si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas van pasando, ¿cierto? O pasaron, y aquí todas están siendo hechas nuevas. Las Escrituras son claras cuando nos muestran de que hay una obra que el Espíritu Santo ejecuta en nosotros constantemente, por la regeneración de la renovación del Espíritu Santo. Hay una exhortación constante a dejar el viejo hombre, ¿cierto? Y a vivir en el nuevo hombre. ¿Ven? Entonces, todas esas cosas... Espérame que tengo que arreglar aquí algo. Todas esas cosas nos hacen ver una necesidad de una transformación constante. Ahora, ¿por qué voy a esto, amados hermanos? Porque nosotros, uno viene del mundo contaminado, ¿cierto? Primero, por nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Viene contaminado también por las malas costumbres que nos ha enseñado el mundo, quizás es a lo que se refiere principalmente este pasaje bíblico, ¿cierto? Y tercero, podemos venir contaminados con demonios. ¿Ya? Vamos a abrir Efesios. Bueno, ya leímos, ¿cómo se llama? Romanos 12, 2, ¿cierto? Vamos a abrir Efesios, que quizás son pasajes que yo ya les he compartido harto. En Efesios 2, versículo 1 en adelante, dice: De ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Aquí nos muestra nuestra condición antes del nuevo nacimiento. Vivisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí nos muestra, primero, de que hay un espíritu llamado espíritu de la potestad del aire, el cual operaba en nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo o realmente de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dado que después, aquí habla, ¿cierto?, del nuevo nacimiento desde el versículo 4.
Entonces, esta condición nos muestra dos cosas, que estábamos bajo la influencia de un principado y que aparte de eso, ¿cierto? Estábamos en la condición del mundo. Y en esa condición del mundo, según Primera de Juan, nos muestra que está la concupiscencia de la vida, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne. Cosas que se aprenden, se adquieren o se heredan. ¿Cierto? Hay muchas maldiciones, muchos pecados, muchas cosas que se adquieren mediante la educación, mediante la cultura en que yo fui criado, en que yo fui formado. Si yo estoy en un ambiente, por ejemplo, desde muy pequeño, donde se habla siempre con malas palabras, para mí eso va a ser normal, ¿cierto? Si yo estoy en una cultura donde golpearse es normal y no es castigado, ¿cierto? Yo voy a llegar a Cristo pensando que es normal, ¿cierto? Entonces son cosas que quizás no son espirituales en el sentido de que tiene que haber un demonio detrás, todo lo demás, sino simplemente son cosas adquiridas, mal enseñadas. Y de eso también nos habla la Biblia. Por ejemplo, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, si mal no recuerdo. Sí, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, aquí nos muestra de que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir transmitida por nuestros padres, la cual recibimos de nuestros padres. Ahora, el contexto bíblico podría estarse refiriendo en un sentido generacional, ¿cierto?, a los padres que no habían entendido, ¿cierto?, no habían entendido el propósito de Dios, ¿verdad? Los padres de todos los que siempre estuvieron ¿cómo se llama?, rechazando a los profetas, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es muy, ¿cómo se llama?, rebuscado, dando a entender de que esta carta no es específica, ¿cierto?, específica para judíos. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que entender de que esto nos muestra de que lo que hemos recibido de nuestros papás, ¿cierto?, no nos ha podido llevar a la salvación o a un encuentro personal con Jesucristo, a no ser que yo haya tenido padres cristianos y que realmente ellos, ¿cierto?, me hayan llevado a un encuentro personal con Cristo, lo cual es gracias justamente a la sangre preciosa de Jesucristo que lo rescató y a la intervención de Dios. Sin embargo, esto habla de que todo lo que nos puedan enseñar, ya sea bueno o malo, etcétera, etcétera, o ya sea que usted haya tenido buenos padres o no, pero todo eso es inútil ante la imposibilidad que tenemos de la salvación. Entonces, muchas veces son cosas que nosotros tenemos que estar dispuestos a desechar cuando nos damos cuenta que son malas. O incluso, muchas veces, tenemos que entender de que el Señor Jesucristo va a querer potenciar algunas cosas, cambiar algunas cosas o redireccionar algunas cosas. ¿Ya? Tenemos que entender de que cuando nacemos de nuevo, tenemos que aprender todo desde cero. Y lo más importante es tener esa disposición, porque el mayor obstáculo para nuestro desarrollo en Cristo Jesús desde el nuevo nacimiento es que no estamos dispuestos a ser enseñados desde cero. Y la Biblia habla de nuevo nacimiento, habla de recién nacidos. Un niño que nace, ¿cierto?, tiene que aprender todo. Comer, ir al baño, todo lo tiene que aprender de nuevo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros decimos que hemos nacido de nuevo y creemos que ya sabemos caminar. Cuando tenemos que aprender de que tenemos que vivir el proceso de ser niños recién nacidos, donde empezamos a aprender cómo vivir, cómo convivir, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarme con mi familia, principalmente con mi familia, ¿cierto? En el matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en mi trabajo, con el mundo, tengo que aprender las cosas de cero. Y ese proceso conlleva que yo tengo que estar dispuesto a renunciar, a dejar lo que yo ya sabía. Amén. Puede ser que haya muchas cosas,
¿cierto? Que yo sabía de antes que sí son las mismas quizás que Dios quiere, ¿cómo se llama?, potenciar en mí. Pero si yo no las renuncio igual, no tengo esa disposición de ser enseñado todo de cero, no va a funcionar, porque tiene que ser en el espíritu. Un ejemplo, yo fui, ¿cómo se llama?, ministrado, ¿cómo se llama?, por un pastor, ¿cierto?, hace años atrás. Y yo había estado estudiando antes de tener, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, mi verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. A mí me habían, ¿cómo se llama?, enseñado sobre varios temas, y eran, ¿cómo se llama?, muy buenos, ¿cierto? Entre ellos, había estado, ¿cierto?, estudiando muchos temas bíblicos que realmente eran bíblicos y que estaban bien. Entonces, conversando con este pastor, yo le dije, es que en realidad Dios dice esto de tal cosa. Entonces, ¿cómo se llama?, él me dijo, no, tienes que renunciar a todas esas tonteras que aprendiste antes. Entonces yo dije, no, tienes que renunciar a todo. Entonces yo dentro de mí, ¿cierto?, y dentro de, ¿cómo se llama?, el malestar que sentí, ¿cierto?, todo lo demás, pero estuve dispuesto a renunciar. Después me di cuenta, en mi proceso de conversión y del discipulado, que él me enseñó las mismas cosas que yo había aprendido antes. Entonces yo dije, Señor, pero ¿por qué, cierto?, fue tan injusto de decirme, ¿cómo se llama?, que renunciara a esto, ¿cierto?, si realmente esto era verdad. Yo realmente creí que no era cierto. Entonces, cuando pensé eso, ¿cómo se llama?, cuando pensé eso, ¿cómo se llama?, que Dios me dijo, es que esa enseñanza había sido puesta sobre el fundamento de tu carne. Y yo necesitaba sacar tu soberbia, arrogancia, todo eso, para recién poner bien el fundamento. Yo tuve que sacar todo lo que había para poner un buen fundamento de humildad, sencillez, etcétera, etcétera, para ahora sí poder enseñarte bien las cosas que son del reino. Entonces, nosotros tenemos que aprender y entender, hermanos, que necesitamos tener esa disposición. Necesitamos ser enseñados por Dios en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, dicho eso, nosotros nos encontramos que tenemos muchas causas de contaminación espiritual. Y eso es lo que les voy a compartir ahora, aunque probablemente veamos solo un poquito ahora y lo otro lo vamos a continuar el próximo domingo. Si tiene cualquier duda con respecto a esto, por favor, vaya preguntando. La idea de poder hacer esto así, ¿cierto?, que estemos haciendo los cultos online, aunque yo desearía haber cantado todas estas alabanzas con todos ustedes aquí presentes. Pero yo más quisiera, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que pudiéramos estar todos juntos. Sin embargo, hay que sacarle provecho a esta situación. Y creo que uno de los provechos que hay es la interacción que tenemos de poder hacer preguntas, ¿cierto? Y que se puedan entender mejor lo que vamos a ver. Ya. Primero, hay que entender de que no hay maldición sin causa. En Proverbios 26:2, ¿cierto?, de que dice textualmente de que no hay maldición que venga si no tiene alguna causa. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, vemos de que la maldición de Jehová está en la casa del impío, según Proverbios 3:33, ¿cierto? Y el Salmo 37:22 dice de que los malditos de Dios o de él serán talados. Ahora, tenemos que entender de que es una maldición, ¿cierto? Es una consecuencia que viene por causa del pecado, por causa de la iniquidad, por causa de la entidad. ¿Hay una cierta diferencia entre la iniquidad y el pecado en sí mismo bíblicamente? Sí, no lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Pero quiero que entiendan de que una maldición viene por causa del pecado. Ahora, una maldición viene por el quebrantar la ley de Dios. Hablando de ley de Dios, no solamente de la ley de, ¿cómo se llama?, de Moisés, sino de la moral que ha establecido Dios para regir a todas las criaturas que Él creó. Cuando se quebranta, ¿cierto?, viene una maldición. Ahora, vamos a avanzar porque acá dice. Hay, ¿cierto?, hay maldiciones que Dios mismo, ¿cierto?, que les voy a mostrar este texto, ¿cierto? En Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío.
Dios, ¿cierto? No es que sea malo, sino que cuando hay impiedad, cuando hay pecado, cuando hay rebelión, cuando hay maldad, ¿cierto? Que eso es, ¿cómo se llama? Impío, alguien que persiste conscientemente en hacer la maldad, ¿cierto? O en hacer maldad en contra de los mandamientos de Dios, conscientemente, voluntariamente se pone como enemigo de Dios. Bueno, Dios lo maldice, ¿ya? Y hay maldiciones que muchas veces es por quebrantar los mandamientos de Dios, lo cual trae de por sí maldición que son ejecutadas por demonios. O puede ser un conjunto de las dos. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando se rebeló en contra de Dios, ¿cierto? Y no se quiso convertir, y Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad, entonces el Espíritu de Dios se apartó de él y vino un espíritu malo enviado por Dios. No es que el espíritu malo sea el espíritu de Dios. Un demonio permitido, enviado por Dios, comisionado para, ¿cierto?, maldecir a Saúl. Usted dirá, Dios es cruel, Dios es malo. No, estamos hablando de una abierta rebelión en contra de Dios. ¿Ya? En cambio, hay maldiciones, ¿cierto?, que, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El enemigo, como dice, ¿cierto?, en las Escrituras, Satanás y sus demonios, está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Buscando alguna puerta abierta que nosotros le demos por causa de nuestra falta de conversión, nuestra falta de arrepentimiento, para poder eh, usar esa maldición y poder dañarnos. Por ejemplo, si las escrituras dicen de que, por ejemplo, el que mata, ¿cierto? Va a venir una maldición sobre él de muerte. Entonces, si yo asesino, el enemigo se va a aprovechar de esto y va a traer una maldición de muerte. Por ejemplo, la maldición de el ¿cómo se llama? Adulterio, ¿cierto? Donde dice de que no se va a querer volver a Jehová, de que va a haber fornicación y adulterio, ¿cierto?, en toda su casa, con sus hijos, con sus nueras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cierto?, el enemigo cuando ve que tiene esta puerta abierta dice, yo tengo derecho a ejercer esto porque la misma palabra de Dios lo dice, ¿ya? Entonces, las maldiciones no son responsabilidad de Dios, y no son responsabilidad ni siquiera de los demonios, son responsabilidad de el que se las acarrea. Es responsabilidad del hombre cuando decide vivir en el pecado que se acarrea maldición, ¿ya? Y tenemos que entender eso. Para eso vino el Señor Jesucristo, porque para nosotros es imposible salir por nosotros mismos de la condición de maldición condenatoria que hay por causa del pecado. Por eso dice las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo, haciéndose hombre, se hizo maldición para abolir o cancelar la maldición sobre nosotros. En Colosenses 2 también dice de que Él, cancelando el acta de los decretos, que son todas estas maldiciones que había en nuestra contra, ¿cierto?, los canceló en la cruz. Entonces, vemos de que Dios hizo el paso para sacarnos de esa condición de maldición. Sin embargo, muchas veces nosotros seguimos obrando según costumbres, según maldiciones heredadas. Ahora, hay maldiciones que se acarrean por herencia. Y quiero ser claro en esto, de que según mi experiencia, hay maldiciones que son netamente espirituales. Por ejemplo, en las Escrituras dice, ¿cierto?, que cuando Abraham diezmó juntamente con él la tribu de Leví, ¿cierto? Ahora, uno dice, pero ¿cómo si Abraham fue el padre de Isaac? Después de Isaac nació Jacob, después de Jacob recién nació Leví, y de Leví después toda su descendencia pasó muchos años, 400 años y quizás un poco más, hasta que recién esa generación de los hijos de Leví fue consagrado como para el sacerdocio. Ahora, ¿cómo pasó esto? Así funciona tanto la bendición como la maldición. Cuando yo peco, no es que Dios lo quiera maldecir, ¿cierto? Y que Dios diga, voy a hacer esto difícil para el ser humano. Cuando usted peca, el pecado es tan sobremanera contaminante y tan sobremanera pecante, como dicen las Escrituras, que no entendemos la condición de contaminación y de perjuicio para nuestra naturaleza humana que trae el pecado.
por causa de esta sociedad liviana al pecado y por causa de estas malas costumbres que hemos aprendido, vemos de una manera muy liviana, ¿cierto?, vivir en contra de la moral de Dios. Entonces nosotros mismos en nuestra mente muchas veces nos hemos dicho, ya esto está en contra de Dios, pero ¿cómo Dios va a ser tan malo si es una mentira blanca? O no sé, pues es esto. Y no entendemos de cuál es la naturaleza del pecado. Y para poder entender la naturaleza del pecado tenemos que ir a la crucifixión del Señor Jesucristo. O sea, si el pecado fuese tan simple y tan sencillo como muchas veces creemos, ¿por qué Dios tuvo que tomar cartas en el asunto tan radicales como Él mismo hacerse hombre, poner en desuso su deidad, su divinidad, padecer como hombre todas las limitaciones de ser un niño indefenso, tener que crecer, desarrollarse, esperar crecer, desarrollar inteligencia, pasar hambre, pasar frío, ¿cierto? Todo lo demás, y después de eso más encima vivir en santidad, entregarse por pecados que él nunca cometió y más encima por los pecados de toda la humanidad, morir en la cruz, ir al Hades, resucitar y aún hasta el día de hoy estar resucitado en un cuerpo glorificado, pero como hombre. Y las escrituras dicen de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Eso nos muestra de que, porque el sacerdote tiene que ser tomado de entre los hombres, nos muestra una condición que tomó el Hijo de Dios que le trae una condición para siempre de ser un hombre glorificado. Entonces, si Dios tuvo que tomar tantas cartas en el asunto, perdiendo tanto o sacrificando tanto, por causa del pecado, tenemos que entender de que el pecado es algo serio, de consecuencias eternas. Porque ¿cuál es nuestro pensamiento? Es que, ¿por qué Dios lo hace tan difícil? ¿Por qué no es tan benevolente de simplemente dejarlo pasar? Entonces, no nos damos cuenta de la naturaleza del pecado. Y como no entendemos la naturaleza del pecado, no entendemos la naturaleza de la redención, la naturaleza de la salvación, y mucho menos la naturaleza del amor de Dios. Y como no entendemos esas cosas que son el cimiento del cristianismo, entonces no entendemos qué es vivir el reino. Y vivimos una vida mediocre en Cristo. Digo mediocre no porque yo sea mediocre, ¿cierto? Porque no me dé, porque no me alcance, sino mediocre porque teniendo toda la potencia, toda la oportunidad de vivir una vida en la gloria de Dios, nos conformamos con el 1%, con pasar arrastrando, teniendo toda la potencialidad de vivir la plenitud de lo que Dios quiere que vivamos acá en la tierra. Porque no entendemos la naturaleza del pecado. Entonces, si no entendemos que el pecado es ultramente contaminante, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo peco, hermanos, el pecado es tan contaminante que penetra mi cuerpo, que penetra mi alma y llega hasta hacer morir mi espíritu. Cuando Adán pecó, ¿qué murió? Su espíritu. Eso nos muestra de que la naturaleza del pecado llegó a matar el espíritu, separar al hombre para con Dios. Por lo tanto, obviamente tiene influencia sobre el alma y tiene directa influencia contaminante sobre el cuerpo, entendiendo que el espíritu es una naturaleza mayor, ¿cierto? Las escrituras nos muestran esto, o sea, Pedro dice de que absteneos de las pasiones que batallan contra el alma. Entonces, cuando usted peca, su alma se contamina, su mente, su voluntad, sus emociones, su esencia, su cuerpo, y eso involucra, para tratar de, ¿cómo se llama?, graficarlo, se contamina su ADN, se contamina su genética. Por eso es concebido el pecado generacional, porque cuando yo peco, se contamina mi cuerpo, se contamina mi genética, y no solamente estoy pecando yo, sino estoy haciendo pecar a mis hijos. Y Dios dice de que por lo menos hasta la 4ª generación. Dice, yo persigo la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la 3ª, 4ª generación. A ese nivel alcanza la maldición por causa del pecado. Entonces, por eso que cuando yo peco estoy haciendo contaminar a mi genética. Por lo tanto, mi genética se ve pervertida por causa del pecado. Entonces no es responsabilidad de la maldición Dios, ni
incluso ni siquiera los demonios en ciertos aspectos, sino cuando hablamos de la herencia, hablamos de nuestro propio pecado. Entonces, si yo viví una vida de fornicación, de promiscuidad sexual, que es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, ya sea que la tuve antes de casarme o que nunca me casé o estando casado tuve actividades sexuales fuera de los estándares del matrimonio. Entonces, por ejemplo, yo pequé y pequé mi ADN, mi esencia. Por lo tanto, cuando concebí hijos, aunque los haya concebido dentro del matrimonio, ¿cierto? Mis hijos vienen con una herencia, la cual el Señor Jesucristo vino a cancelar. Amén. Pero necesitamos nosotros reconocerla, arrepentirnos y en el nombre de Jesucristo romperla. Porque muchas veces estas maldiciones, como les explicaba, hay demonios ejecutándolas. Amén. Y no solamente eso, sino también en nuestra mente, en nuestra forma de ser. Espíritus de lascivia, de lujuria, o espíritus que denostan o dañan la relación sexual incluso dentro del matrimonio. Hay ¿cómo se llama? Matrimonios que no pueden disfrutar su sexualidad muchas veces porque puede haber, ¿cierto? Puede haber alguna de estas maldiciones, que no solamente es una maldición espiritual, que es como que un espíritu anda rondando por ahí, sino muchas veces son más naturales de lo que pensamos, en el sentido que han tenido una influencia sobre nuestra forma de pensar. Entonces, muchas veces hay mujeres como hombres, aunque pasa más en el caso ¿cómo se llama? De las mujeres, que se conforman con no tener intimidad sexual con sus esposos, porque quizás ya tienen mucha edad, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y simplemente se conforman, habiendo Dios puesto, ¿cierto?, la intimidad sexual en el matrimonio para la recreación de ambos, para la unión de ambos, para que puedan disfrutarla incluso hasta en la vejez. Pero muchas veces, ¿cómo se llama?, nos conformamos nomás, porque muchas veces estas maldiciones o lo que hemos mal aprendido de la cultura, etcétera, etcétera, nos ha tergiversado y nos ha conformado y nos limita a disfrutar algo que Dios puso, y muchas veces, ¿cómo se llama?, las mujeres sienten de que ellas son simplemente un objeto y que el único que se sacia es el hombre, cuando en realidad, cuando hay una sanidad completa de la sexualidad, uno puede entender de que las mujeres también sienten un deleite, una satisfacción mutua en la unión matrimonial, que va más allá de la excitación o del éxtasis, ¿ya? Sino que va a una satisfacción que es integral. Por ejemplo, entonces vivimos un matrimonio limitado, ¿cierto? Porque no queremos ser transformados. No queremos renovar nuestra mente o no queremos admitir que quizás hay algo que tenemos que cambiar y por lo cual tenemos que luchar, y simplemente nos conformamos, y puede que esté en vigencia alguna de estas maldiciones sobre nosotros. Amén. Aquí vemos, ¿cierto?, algunos pasajes. Por ejemplo, en Números 14:73 dice: vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. Esa palabra es adulterio e infidelidad. Vemos de que la maldición de la fornicación o del adulterio pasa a los hijos bíblicamente. Job 21:19. Dios guardará para sus hijos su violencia. Salmo 106:6. Pecamos con nuestros padres. Nosotros vemos de que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Daniel, cuando pide perdón, dice: Señor, perdónanos, porque hemos pecado con nuestros padres. Probablemente él no hizo las cosas que sus antepasados sí habían hecho para estar deportados, ¿cómo se llama?, en Babilonia. Pero él, entendiendo esto, se da cuenta de que no es: Señor, yo soy inocente, ¿por qué me imputa a mí esto? Sino que cuando yo peco, hago pecar a mi genealogía conmigo. Entonces, en vez de tratar de contender con Dios, ¿qué hizo él? Señor, perdónanos, porque pecamos con nuestros padres. Si la sangre de Jesucristo está a nuestro favor, Dios hizo esta intervención eterna para poder sacarnos de las garras y de las consecuencias del pecado. ¿Ven? Salmo 109. Viene sobre consecuencias sobre la familia, sobre las finanzas, sobre la salud. Isaías 14, 21, 22 dice: aparejad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. En Lamentaciones 5, 7, 8, nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos.
Job 17:5. El que denuncia habla lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Ahora, tenemos que entender de que hay maldiciones espirituales, ¿cierto? Como muchas de estas, y hay maldiciones naturales. Por ejemplo, si yo peco en el área de mis finanzas y me endeudo, hago tratos con la mafia para conseguir dinero, ¿cierto? Etcétera, etcétera, todo lo demás, y muero. ¿A quién le van a venir todas esas cobranzas? De la mafia, de los bancos, etcétera, etcétera. A mis hijos. Y puede ser que hasta mis nietos y mis tataranietos, ¿cierto? Que le estén cobrando, que lo estén persiguiendo, que se tengan que cambiar de lugar, que pierdan la casa, que pierdan el auto, que no tengan. Entonces, eso es una consecuencia natural, que no por ser natural no es espiritual, ¿cierto? Pero también espiritualmente hay espíritus que ejercen esta maldición. Y entonces tenemos natural, espiritual y adquirida. Mi mala forma de ser, mi pecado en sí mismo provoca una maldición sobre mis hijos porque mis hijos van a ser resentidos conmigo y obviamente por las consecuencias que le dejé para su vida. Y probablemente algunos tomen las mismas costumbres que tuve yo porque las adquirieron en mi enseñanza, en el ambiente en el que estaban, y algunos tengan tal aborrecimiento a esas costumbres que se vayan al otro extremo. Natural, espiritual y adquirida. ¿Ya? Entonces, tenemos los ejemplos de confesión de pecados de los padres, el Levíticos, el Nehemías y la que ya les decía de Daniel. Por lo tanto, la Biblia nos muestra de que tenemos que nosotros renunciar y pedir perdón muchas veces por los pecados de nuestros padres. No es culpa de ellos, porque miren, por ejemplo, si mi padre tuvo una vida promiscua sexualmente, yo voy a tener una tendencia natural, espiritual y adquirida de tener esa misma tendencia. Natural, ¿por qué? Porque si mi padre fue promiscuo, ¿cierto? Fue una persona, ¿cómo se llama? Lasciva, etcétera, etcétera. Hay un ambiente en la casa lascivio que va a promover o va a activar antes de tiempo mis deseos sexuales, apetitos sexuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo voy a tener una tendencia natural a ser así. Desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Va a haber maldiciones de espíritus de lascivia, espíritus de fornicación, que van a promover, ¿cierto? Que yo sea más lascivo, más fornicario y que caiga en inmoralidades sexuales. Y tercero, adquirida, ¿cierto? Porque como yo vi cómo era mi padre en su sexualidad, para mí eso es una normalidad. ¿Amén? Entonces, todo eso es una maldición por causa del pecado. Entonces, si yo caigo en esas inmoralidades, no es culpa de mi papá que yo caí en la inmoralidad. No es culpa de los demonios, no es culpa de Dios, no es culpa de la maldición. El que decidió caer en el pecado fui yo. Pero tengo que entender de que la raíz del pecado puede venir de una maldición ancestral, de una mala enseñanza que aprendí. Eso, ¿cómo se llama? No me absuelve de mi responsabilidad del pecado. Dice, todos pecaron por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no me elude de la responsabilidad y no transfiere la responsabilidad, sino que cuando yo veo cuál es la causa, solamente es para poder atacarla de raíz y sacarla de raíz, y no solamente quedarme en, perdón, Señor, porque tuve actividad sexual antes del matrimonio tantas veces, sino que la voy a sacar de raíz. Me doy cuenta de que probablemente por causa de ese pecado hay un demonio que hay que sacar. Ese demonio está porque hay raíces ancestrales que vienen detrás y con ese derecho legal está influenciando sobre mi vida y ahora sobre mi matrimonio y probablemente sobre mis hijos. Entonces la tengo que sacar desde raíz. Rompo la maldición, saco la maldición, soy discipulado en cómo llevar una sexualidad, soy ministrado en mi sexualidad para poder vivirla a plenitud y en santidad de Dios, y además tengo que aprender lo que adquirí, entender cómo es realmente la sexualidad. ¿Amén? Entonces es un proceso completo. Romper las maldiciones, hermanos, no es solamente orar, rompo esta maldición en el nombre de Jesús, listo. Porque ese es uno de los errores que se ha cometido con la iglesia, especialmente con iglesias que solamente tienen un énfasis en la liberación.
Creen que orar por la gente, romper las maldiciones, con eso basta, y la gente un tiempo después vuelve a tener la misma lucha y se amarga con Dios. Porque no solo así se rompen las maldiciones. Hay una parte natural y hay una parte adquirida que tengo que tratar a través del discipulado, a través de la administración del cuerpo, a través de la consejería, ¿cierto? Y a través de la sanidad del alma. Amén. Creo que quizás lo más fácil es echar fuera a los demonios, porque los demonios se tienen que someter al nombre del Señor Jesucristo. La parte más difícil es el discipulado. Difícil para el que se quiere discipular porque tiene que tener esta disposición de querer ser enseñado de nuevo, que muchas veces no la tenemos, ¿cierto? Y abrirse en cosas tan íntimas como esta, ¿cierto? Y además difícil para la iglesia o los ministros que tienen que discipular, porque no es simplemente orar por la gente. Amén. Hay que tener paciencia, esperar, cada uno tiene su tiempo, con uno puedo hablar de esta manera, vamos a ver este tema con él, cómo voy con este hermano, cómo voy con esta hermana, este hermano va así, le tengo que ministrar esto, tengo que tener cuidado todavía, no puedo ir, tengo que ir con el freno, después con este hermano sí tiene más disposición, puedo ir más rápido. Entonces cada uno tiene su proceso. Entonces no es simplemente orar, rompemos la maldición en el nombre de Jesús. Obviamente parte por eso. Todo esto, hermano, romper las maldiciones, parte con la llave más importante, que es el arrepentimiento y la conversión. Usted tiene conciencia del pecado, se arrepiente y tiene una disposición a convertirse de esa maldad, y ahí tiene ya el 50% de ser libre de toda maldición. Porque el pecado es perdonado, los demonios pierden el derecho legal, usted entra en la gracia de Dios ya, pero hay ciertas cosas que hay que seguir sacando. Las malas costumbres adquiridas o las cosas naturales que están sobre mí. Amén. Y eso se hace a través del discipulado, de la vida cristiana. ¿Ya? También tenemos, ¿cierto?, las maldiciones que vienen por el pecado personal. En Proverbios 17:19 dice que si se rompe el vallado, lo morderá la serpiente, ¿cierto? Ahí está hablando, ¿cierto? Es como se llama un proverbio que habla que si yo rompo la protección que tengo alrededor de mí, obviamente que voy a estar expuesto a que me pase algo malo. Si yo peco, me expongo a ataques demoníacos y a consecuencias naturales que puede tener el pecado, ¿ya? Ahora, antes de ver esto, quería ver si alguien tiene dudas con las maldiciones heredadas. De parte de acá no. Todo claro, hermano, de mi parte. Ya, hermanos. Como les digo, después vamos a ver esto con más detalle. Bueno, muchos de los que están acá y muchos de los que están acá, ¿cómo se llama? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Con harto detalle. Pero vamos a ver el pecado personal. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saúl, ¿cómo se llama? Le decía que él se rebeló en contra de Dios. En 1 Samuel 15, 22 al 23, el profeta Samuel, ¿cierto?, cuando él desobedece a Dios abiertamente ya, ¿cierto?, él dice, o sea, como pecado de adivinación y como pecado de idolatría es la rebelión y la obstinación y no hacer caso a las palabras de Jehová. ¿Amén? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebelión? Proverbios 17:11 dice de que al rebelde, ¿cierto?, le será enviado mensajero cruel. En Efesios 2:2, como ya habíamos visto, dice de que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de rebelión. En 2 Timoteo 2 también habla de lo mismo, ¿cierto? Y en los pasajes bíblicos que ustedes pueden ver allá. Entonces, la rebelión trae consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ver el tema de la rebelión? Por ejemplo,
Cuando hay una rebelión abierta en mí, o puede haber, ¿cierto?, una consecuencia, una maldición por causa del pecado de rebelión, tenemos que entender de que la rebelión es una abierta oposición, ¿cierto?, a cualquier señal de autoridad derivado por Dios o dado por Dios. Y eso incluye, como ya les he dicho ampliamente, que la autoridad más grande que tenemos nosotros son nuestros padres. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, tenemos una abierta rebelión en contra de la autoridad gubernamental, padres, etcétera, etcétera. O sea, eso no quiere decir de que yo tengo que beatificar a mis papás, ¿cierto? Y que son santos porque nuestros padres han cometido errores, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pero recién vimos un texto que nos habla de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender de que no es, ¿cómo se llama?, beatificarlos, ¿cierto? Y ponerlos, ¿cierto?, en un pedestal, ¿cierto? Sino que eso no quiere decir de que yo no pueda ver o reconocer de que mis padres han tenido errores o que han cometido errores conmigo o errores como padres, ¿verdad? O por ejemplo, tampoco quiere decir de que yo no pueda darme cuenta que una autoridad gubernamental es una mala autoridad, ¿ya? Sino que, ¿cómo se llama? La rebelión es una abierta oposición a esa figura de autoridad. ¿Amén? Donde hay una deshonra, donde hay un ataque, ¿ya? Donde hay una enemistad contra la figura de autoridad. Pero, hermanos, creo que el Señor me está haciendo volver al tema anterior. Así que esto lo vamos a dejar. Ahora sí, hermanos. Entonces, cuando hablamos de los pecados de herencia, creo que es importante entender de que nosotros tenemos que tener conciencia de cuál ha sido el pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿cierto? Y incluso, ¿cierto?, de antepasados más allá de eso. Por ejemplo, cuando nos hemos encontrado, ¿cierto?, con que el pecado, ¿cómo se llama?, más común, por ejemplo, el ocultismo y la idolatría, el catolicismo romano, las sectas como los testigos de Jehová, los mormones, otras sectas, o abiertamente el satanismo, ¿cierto? El tarot, haberse ido, ¿cómo se llama?, a leer las cartas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Haber hecho algún rito para traer, ¿cómo se llama?, dinero, ¿cierto?, a la casa, etcétera, etcétera, ya sea que los hayan hecho nuestros padres, por ejemplo. Todas esas cosas acarrean maldición. La práctica de idolatría, de ocultismo, cualquier tipo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos trae maldición. Y la idolatría y el ocultismo y el adulterio, ¿cierto?, están estrechamente ligados. Si nosotros venimos de familias donde ha habido concepción o historias de adulterio, infidelidad, fornicación, están estas maldiciones, ¿cierto?, gravitando sobre nosotros, ¿ya? Si hemos venido ¿cómo se llama?, de familias de violencia, tanto del padre contra la madre contra el padre, o de gente violenta, pónganlo ustedes, ¿cómo se llama?, criminales, ¿cómo se llama?, asaltantes, o que cierto, han caído, cierto, en prostitución, o que han sido, ¿cómo se llama?, delincuentes, robos, asaltos, etcétera, etcétera. Hay maldiciones sobre nosotros, como dicen Job. Dios guardará para sus hijos su violencia, ¿cierto? Trae consecuencias sobre la familia, trae consecuencias sobre las finanzas, trae consecuencias sobre la salud, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que entender de que todo eso tenemos que renunciar. Si ha habido incesto, si han habido abusos sexuales en nuestra familia, tenemos que entender de que quedan maldiciones. O sea, cuando hay un abuso sexual en nuestra familia, ya sea contra nosotros mismos o contra nuestra mamá, ¿cierto?, contra nuestro papá o contra un hermano, un tío, ¿cierto?, nosotros tenemos que entender de que aparte de lo natural que es, ¿cierto?, el shock de vivir en el núcleo familiar un abuso sexual, ¿cierto?, aparte de lo natural, de lo adquirido, también viene una maldición espiritual. Y ese es el problema muchas veces con las entidades, ¿cierto?, que tratan estos temas desde la psicología y la psiquiatría, que muchas veces tratan el tema natural, pero no tienen el poder ni la habilidad de tratar el tema espiritual. Y yo tengo que resolver el tema espiritual primero para que lo natural y lo adquirido se pueda finalmente resolver. Porque lo espiritual gobierna sobre lo natural.
Amén, amados. Entonces, todas esas cosas nos traen consecuencias, ¿cierto?, sobre nosotros, sobre nuestros hijos, una tendencia a la inmoralidad sexual, una tendencia a la idolatría, una tendencia al ocultismo. Por ejemplo, incluso siendo cristianos, muchas veces cuando no hemos roto estas maldiciones del ocultismo, de la idolatría, nosotros llegamos al cristianismo y esas maldiciones del ocultismo y esos espíritus del ocultismo a los cuales fue consagrada nuestra familia, fuimos consagrados nosotros cuando nuestros padres o nuestros abuelos pecaron, imitan al Espíritu Santo. Nos traen falsas revelaciones, ¿cierto? Nos traen una falta de discernimiento real de Dios, etcétera, etcétera. Y nos trae una tendencia a la idolatría, quizás ya no con, ¿cómo se llama?, imágenes, sino que tiene una tendencia a idolatrar a mi cónyuge, al pastor, a la pastora, al apóstol, al profeta. Entonces ando como siguiendo ídolos, pero esta vez con la diferencia que son de carne y hueso. Porque no hemos roto esas maldiciones desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista adquirido, o aprendido, o mal aprendido. ¿Eh? Entonces, cuestiónese, vea si es cosa de que nos analicemos, ¿cierto? Tanto como han sido nuestras familias, cómo está nuestro matrimonio, cómo está nuestra intimidad, nuestro íntimo ser, si hay una tendencia a idolatrar, si hay una tendencia a las falsas revelaciones o un rechazo abrupto a cualquier tipo de revelación espiritual, o cómo va mi sexualidad en mi matrimonio, o cómo ha ido mi sexualidad quizás antes del matrimonio para los que no se han casado todavía, cómo he manejado mi sexualidad, cuáles son mis luchas más íntimas que tengo, quizás una de estas maldiciones o quizás otras está operando y por más que usted ha intentado resolverla naturalmente, ¿cierto?, no lo ha podido resolver porque hay fuerzas espirituales superiores a nuestras fuerzas naturales, las cuales se pueden resolver solo con el poder del Señor Jesucristo. Amén. Y Dios nos trajo para vivir en plenitud. Ahora sí, ¿alguna duda antes de que oremos? Voy a dejar de compartir acá. ¿Nadie? Ya. Bueno, hermanos, vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento, ¿cierto? Y podamos entender y podamos ver de que necesitamos un cambio. Como habíamos visto, ¿cierto? En Romanos 2 dice, no os conforméis a este mundo. Y esa palabra no os conforméis a este mundo conlleva de que yo tengo una tendencia a conformarme a este mundo. De que eso, o sea, esa escritura da por hecho de que nosotros llegamos al cristianismo teniendo una tendencia a imitar, a conformarnos a esta cultura, a esta era que nos tocó vivir. Porque aquí nacimos, aquí fuimos criados y aquí fuimos envueltos en el pecado. Entonces tenemos esa tendencia, nuestra mente, nuestra voluntad, tiene esa tendencia, tiene esa facilidad. Por lo tanto, cuando dice no os conforméis a este mundo, no solamente habla de un tema futuro, sino que nos habla de un tema de que tenemos que ser conscientes que tenemos esa tendencia, tenemos que deshacernos de esa tendencia a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la influencia de la palabra de Dios sobre nosotros, que no es solamente estudiarla. Que yo leo todo el día la Biblia, estudio, yo ya sé estos temas. No. Es la influencia que tiene la palabra de Dios o cuánto yo dejo que influencie la palabra de Dios en cambiar mi vida, enseñarme. Y parte de eso son estas maldiciones. Por ejemplo, yo tuve un padre violento, yo tuve un padre ausente, yo tuve un padre que nunca tomó el rol de papá, o tuve, ¿cierto?, un abuelo que era un delincuente, que era un violento, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que entender de que tengo una tendencia a todo eso y me tengo que convertir de esas cosas y renovar mi entendimiento. Viví en una familia donde hubo, ¿cómo se llama?, abuso sexual, hubo, ¿cómo se llama?, promiscuidad, ¿cierto?, donde el sexo era algo solo para encontrar, ¿cómo se llama?, de placer independientemente de las consecuencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que entender de que eso influenció sobre mí de alguna u otra manera. Y de esas son las cosas que yo tengo que renovar mi entendimiento. Entonces, no es solamente leer las escrituras, participar de los estudios, sino que yo me tengo que hacer partícipe del proceso de discipulado de Dios en mi vida.
Si yo veo que tengo problemas en el área sexual, tengo que buscar ayuda en esa área. Si yo veo que tengo problemas en el matrimonio, tengo que buscar ayuda en esa área. Si yo veo que tengo problemas en el temperamento, violento o ¿cómo se llama? Autoritario, soberbio, no sé lo que sea, tengo que buscar ayuda en esas áreas porque el discipulado es personal. Amén. Entonces, eso es en parte que yo vaya dejando que la palabra vaya influenciando sobre mí. Por eso que es importante que leamos la Biblia, amemos la palabra de Dios de tal manera que vayamos dejando que vaya influenciando sobre nosotros. Pero para eso está la herramienta quizás más importante que nos ha dejado Dios y por la cual actúa el Espíritu Santo, que son los dones que nos dio el Señor Jesucristo, los ministerios. Subiendo, o sea, bajando a lo alto, o sea, dice que Jesús descendió y subió a lo alto llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el discipulado, hermano. Entonces los ministerios tienen un papel fundamental y protagonista en nuestro desarrollo hacia quién es Jesucristo o hacia ser como Jesucristo. ¿Ya? Entonces, necesitamos nosotros buscar, por eso que el discipulado que Dios nos hace es personal. El Espíritu Santo le va mostrando, pero yo tengo que dar pasos. Tengo este problema, me tengo que enfocar en este problema. Tengo este problema de acá, me tengo que enfocar en este problema de acá. Amén. Y así crecemos y así rompemos las maldiciones, que no solamente es orar, ¿cierto? Y simplemente orar, se rompió la maldición en el nombre de Jesús, listo, me olvido del tema. Les vuelvo a reiterar, hay un tema natural y hay un tema adquirido. Incluso yo me he encontrado con gente que tiene maldiciones que ni siquiera han sido espirituales, sino que han sido malas costumbres adquiridas, que después se han transformado en algo espiritual, porque si yo persisto en un pecado, tarde que temprano va a venir un demonio a potenciar esa área de mi carne en la cual yo estoy pecando. Pero la raíz fue una adquisición, una mala enseñanza, un mal ambiente familiar. Amén. Oremos, amados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por esta oportunidad de reunirnos, de hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos des conciencia de las maldiciones quizás espirituales, Señor, que pueden estar en nosotros por causa de cualquier pecado, ya sea heredado o un pecado personal. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú aboliste, Señor, la maldición sobre nosotros, porque tú te hiciste maldición. No solamente para orar y pensar de que simplemente con orar es un comodín mágico, Señor, que nos quita todo lo que está encima. Si bien la oración tiene poder para romper maldiciones y echar fuera demonios, queremos ir más allá, ser transformados, que nuestro entendimiento sea libertado, nuestra mente sea libertada, poder tener la disposición a aprender, a ser educados por ti, Espíritu Santo, de cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo vivir nuestro matrimonio, cómo vivir las áreas más íntimas de nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús, cancelo toda maldición que impide que nos podamos volver a Dios de todo corazón, que estorba nuestro entendimiento, maldiciones de violencia, maldiciones de adulterio, maldiciones de inmoralidad sexual, maldiciones de fornicación, en el nombre de Jesús. También maldiciones de violencia, de hechos delictuales, de muertes, de asesinatos en nuestra familia, todo tipo de maldición de ocultismo, de hechicería, de brujería, de idolatría, en el nombre de Jesús, maldiciones de rebelión, en el nombre de Jesús de Nazaret, maldiciones lanzadas por terceros, lanzadas por nuestros padres o nuestros antepasados sobre nosotros, en el nombre de Jesús, las cancelo, las dejo sin efecto sobre nuestra mente, sobre nuestro entendimiento, para que nuestro entendimiento se abra al arrepentimiento, a la conversión, a la entrega, al discipulado del Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Amén. Amén. Amén, amados.
Bendiciones, Eso hermano. sería por hoy. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo antes que nos despidamos. No, da gracias al Señor nomás por la palabra. Gracias, hermano. Si me retiro, sí, pues voy a ir a servir el almuerzo, que cociné tempranito. Saluda a Acá vamos Marcelita, donde quiera que esté, que no la vi. ¿Cómo? Saluda a Marcela, que no la viste, le vi. Sí, acá está. Ahí Está con la niña. No, la Amor, Marcelita. ¿quiere venir No a quiero venir a mostrar las su linda cámaras. cara? Ahí está. Ahí está, brigadita con la bebé. Bendiciones, hermana. Bien, bien, gracias a Dios. Contenta de poder verlo. Sí, ya se la mostré. Sí, ya la Marcela y el hermano. Son los carnes de ambos. Hola. Al lindo. Hola. Oh, mira la besita tan hermosita. Sí, mi Así corazón. que bendiciones a la hermana Vivi, Franco, yo, mi hermana Gloria, mucho verla. Abrigadita está la hermana Gloria. Sí. Hace frío. Un Bendiciones, besito. hermana. Qué gusto Consulta. poder. ¿Mañana hay oración en la mañana? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Amén. Ya. Gracias, ¿Qué, Señor. Sí. qué cosa? Oración Oración. mañana. Sí, oración mañana. Ya. Amén. Amén. La presentación de la niña es este fin de semana que viene. A fin de mes. Es que este sería como veintitantos, el 25 y el otro es ya el 2 de septiembre o algo así. No estoy bien segura. Vamos a ver al tiro. El 31, el primer. No, va a ser el primero. El primero, ya. Ah, espérate. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, pero es un imprimo. Ya, el 25 entonces. Tenemos que prepararnos para la próxima. El sábado. ¿Qué? Bueno, ahí les vamos. Ahí confirmen la fecha bien. Confirma. Ya. Ya, hermano. Ya, hermano, bendiciones. Ya, Ya, saludos. un hermano, un abrazo. abrazo, gusto en Hermana verla. Cristiana, Dios la bendiga, hermana Jocelyn, hermano Franco, hermano Sí, Fred, Anita. un abrazo, amados. Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo. Besitos. Ah. Chao, bendiciones.